¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo están? Bueno, este video tiene la intención de responder de la mejor manera posible a sus preguntas de manera global. Y hay muchas preguntas que se repiten, hay muchas cuestiones que son constantes entre ustedes, entonces consideré que este era el mejor medio. Además de que me duele mucho la mano de escribirles respuestas personalizadas y no lo logro. Entonces, la pregunta que más frecuente es: ¿qué es la izquierda? Define usted la izquierda, o tú dinos qué piensas por izquierda. Ahora, aquí quisiera poner énfasis en algo. No voy a dar una definición de izquierda porque esa no es la forma en la que estamos enfrentados hoy a las cuestiones. Podría, desde luego, intentar una definición a partir de una agenda, o podría intentar dar una definición histórica de los usos del nombre de izquierda, pero quisiera colocarme precisamente en medio y en una posición problemática. Eso quiere decir que la palabra izquierda en este momento no es una palabra que nombre un conjunto definido de cosas, ideas, personas, movimientos, sino es una palabra en disputa. Es una palabra cuyo sentido estamos peleando y bueno, eso exige que la respuesta no sea corta. Eso no, bueno, no estoy diciendo que con este video los vaya a dormir largamente. Lo que estoy diciendo es que es una pregunta que se responde con el propio análisis que uno hace de la situación política y colocándose esa palabra de izquierda. Ahora, eh, tengo que decir algo más, desde luego. No sé con qué se va a pelear ese sentido, sobre qué base y en qué dirección. Entonces, quizá el primer punto importante es una adscripción que uno hace a una tradición, ¿sí? Y es una tradición que está en la sombra de Marx. Eso no quiere decir que uno sea marxista, eso no quiere decir que sea ipso facto, puede ser, no está excluido. Pero eso no lo convierte a uno necesariamente en marxista, sino que uno toma la obra de Marx y sus efectos como un hito histórico y como un hito positivo, es decir, no como un accidente, no como algo irrelevante, no como un error, um, sino como un acontecimiento, como algo que parte la historia política mundial, vamos a llamarla contemporánea. Eh, Esto desde luego no, o más bien exige todos los matices del mundo, ¿sí? Pero considerar a Marx un hito y un punto de referencia significa, número uno, evitar la tentación de condenarlo tout court, como se dice, es decir, por completo, y creer que se puede tirar a la basura. Número dos, no distinguir la filosofía de los desarrollos prácticos y los ensayos que se hicieron del comunismo. Y por lo tanto, ser acrítico con la historia del comunismo y con el comunismo y los efectos perniciosos que pudo tener. Pero por lo tanto, significa también no confundir capitalismo, lo peor del capitalismo con lo peor del comunismo. Son dos dimensiones diferentes a las que hay que atender. Y esto lo digo por el siguiente punto, y es que eh, se ha tratado históricamente de neutralizar la idea de comunismo a partir de su comparación, o más bien su indiferenciación con el fascismo. Es decir, de hacerlo pasar como una forma más de fascismo, o de totalitarismo, o de afrenta a la libertad, dejando por lo tanto un único camino que sería el del capitalismo. Ahora, con esto tampoco estoy diciendo que es el capitalismo, no estoy diferenciando entre doctrina capitalista y entre el ejercicio, digamos, del capitalismo a partir de políticas nacionales o las decisiones de los bancos o el comportamiento de las empresas, de las grandes empresas, de las medianas empresas. Hay mucho que no estamos diciendo, los tratados de libre comercio no estamos diciendo nada. Estamos simplemente tratando de cercar un camino. Y cuando uno busca eh, comprender ciertos términos filosóficos tan importantes y con implicaciones políticas tan grandes como el de izquierda, lo que necesita ganar es un campo, no una definición. En una definición lo que uno hace es distinguir una región
muy limitada a partir de un género, por ejemplo. Con Aristóteles, género próximo, diferencia específica, podríamos decir que el ser humano es un animal racional, pero lo que queremos decir es que aquí tenemos un campo histórico, tenemos un campo conceptual, un campo de problemas, y eso es lo que tratamos de hacer. Perfilar la idea de la izquierda a partir de un entrecruce de varios campos. Y el primer campo, el que les estoy haciendo alusión, es el campo histórico-político en el cual uno decide adscribirse o afiliarse a una tradición histórica en la cual, ¿sí?, está incluido Marx. Uno lo puede hacer un punto intermedio, un punto de partida, un punto de llegada, no importa, pero es considerar a Marx un elemento dentro de la serie. Y en ese sentido, todas las discusiones que ha suscitado en la derecha, en la izquierda y en el centro, ese acontecimiento que llamamos Marx. Eso significa, por un lado, las críticas teóricas que se hacen a él, en el nivel de la economía o en el nivel del método, de la dialéctica o en el nivel de la predicción. Por ejemplo, si se cumplieron predicciones que habría hecho sobre las contradicciones del capitalismo y su supuesta fatalidad. Uh-huh. Pero entonces Marx se convierte en el centro de un problema dentro de una serie a la cual nos afiliamos y por lo tanto elegimos otros nombres. Por ejemplo, en este caso, lo que estamos haciendo es un arco que va desde Marx hasta Dupuy, que incluye otros nombres y que también considero de izquierda, que son estos que traté de manera crítica, pero que siguen formando parte de la izquierda, que son la escuela francesa, como Deleuze, Derrida, Guattari, y desde luego otros que están en la esfera marxista, que podrán ser francófonos o estar influidos por el espíritu de la filosofía francesa, como Zizek, y bueno, desde luego alguien que sí es francés, bueno, aunque haya nacido en Rabat, si no me acuerdo, que es Alain Badiou. Entonces, para mí, estos nombres, Marx, Engels, Rosa Luxemburgo, hay Lukács, desde luego, Escuela de Frankfurt, el Mayo francés, y pensadores y pensadoras también mexicanas que estuvieron activos en el 68, como Revueltas. Y finalmente, este pensador que vamos a leer, que es Jean-Pierre Dupuy, constituyen una línea, y esa sería como el primero de los ejes en los cuales considerar la izquierda. Es esa afiliación y es esa predilección por una serie de autores y por ciertos planteamientos que han abierto en el espacio filosófico, conceptual y práctico en torno a qué hacer políticamente y cómo ordenarse y relacionarse políticamente los unos con los otros. ¿Sí? Ahora, el siguiente elemento para considerar qué significa la izquierda es el campo de problemas, pero sobre todo el modo de abordarlos. A la izquierda está asociada históricamente la idea de progreso. Esto les puede parecer terriblemente problemático porque si algo está en cuestión desde finales quizá desde después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo con el tan proclamado final de la historia, ¿no?, voces como Fukuyama, a partir de la caída del muro de Berlín, es la idea de progreso, pero la izquierda es inseparable de ella en tanto que no está dirigida a conservar, sino está dirigida a producir y a crear. ¿Qué significa esto? Bueno, significa leer la actividad política como invención. Eso es. No progreso como un progreso lineal, ni tampoco progreso en el sentido de un mejoramiento de la especie o no sé qué idea retorcida o incluso simplista, sino más bien confiar en las capacidades o apostar sobre todo en la capacidad humana de inventar un modo de vivir. En contra de eso, hay posiciones
una posición de derecha, diría que lo más valioso es conservar lo que se tiene, conservar las tradiciones, conservar las leyes, por una razón específica, y es que el mayor riesgo para la derecha, tal como yo la concibo, o lo más temible para la derecha es el desorden. Es el desorden porque eso produce enfrentamientos sociales, eso produce pérdida de privilegios, y eso significa desmontar muchas estructuras que son realmente existentes, estructuras que tienen el poder fáctico y que configuran algo así como el orden social o el orden-desorden social, porque no hay que confundir orden social. A ver, aquí podemos hacer una precisión. Yo creo que sería más adecuado hablar de ordenamiento social y no de orden social. El orden social puede responder a elementos como la paz, que no haya, sí, que no haya esto que en inglés se llama social unrest, ¿no? Que es disputas y diatribas políticas, pero el ordenamiento social se refiere a la distribución del poder, al flujo del poder y a la relación entre lugares, entre quién tiene, quién no tiene, quién está dentro de la ciudad o en su centro, quién vive en la periferia, quién es expulsado, quién es nacional, quién es extranjero, y cómo se tratan los flujos de dinero, de personas, de palabras, etc. Eh, eh, y eso puede ser muy desordenado, pero sigue un patrón porque sigue ciertas estructuras legales y no legales, escritas y no escritas, estatales y sociales, ¿sí? Pero es un ordenamiento, y creo que la derecha siempre apoya, si no el orden, sí el ordenamiento, cierto ordenamiento. Y la izquierda es progresista en cuanto se anima a inventar cosas, y porque le parece que vale más experimentar y equivocarse que vivir en la miseria o vivir en relaciones injustas y preferirlas al caos, preferirlas al desorden y preferirlas a equivocarse. Entonces, es por eso que la izquierda va aparejada con esta palabra que es ser progresista, ser de avanzada o ser sobre todo inventiva, y la derecha va asociada con el nombre de conservar, detener, retener, asegurar. Ahora, esto desde luego es una simplificación y no significa que la derecha no haga revoluciones, ¿no? El fascismo es una revolución de derecha, pero es una revolución en términos sociales que no necesariamente altera relaciones de clase, por ejemplo. Y por supuesto, también la izquierda puede adoptar posiciones conservadoras, por ejemplo, cuando busca conservar los usos y costumbres de culturas, de culturas. Me desagrada mucho la palabra originarias porque no son originarias de nada, pero que simplemente tienen más tiempo, y que no tienen por qué obedecer nuevos ordenamientos sociales, religiosos, políticos. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, la defensa de los usos y costumbres de los pueblos indígenas me parece una posición de izquierda, pero no le interesa, a una posición de izquierda no le interesa salvarlos simplemente porque son antiguos, sino en la medida en que ofrecen una alternativa a los ordenamientos sociales, políticos y económicos imperantes, y en ese sentido se lanzan no a defender a capa y espada estos tales usos y costumbres, sino a transformarlos a la luz de los riesgos políticos y económicos actuales. Y uno de los ejemplos, con todo lo problemático que puede ser, es el zapatismo. El zapatismo nunca luchó por una defensa ciega de los usos y costumbres indígenas, sino que al mismo tiempo se definió a sí misma como internacionalista, anticapitalista, antineoliberal, y eso colocó, o eso más bien pliega el espacio social político de una manera muy singular, en la cual se trata de un indígena que no pelea por su indigenismo ni por su mundo. Eso es un instituto creado, bueno, las ideas del indigenismo tienen un lugar muy particular dentro de la construcción del Estado Nacional Mexicano, de las cuales no hablaremos quizá después, pero no es eso, es colocar una cultura que se reconoce en la filiación, o que se adscribe a una filiación
histórica del mundo indígena, pero que se asume como absolutamente contemporánea del mundo capitalista y del mundo actual y del Estado mexicano y del mundo globalizado, y no como un islote que vive en otro tiempo, en otro espacio y en otros ejes conceptuales, ¿no? Eh, y finalmente, el tercer elemento, mencionamos uno que era la filiación histórico-conceptual de ciertos pensadores y sus efectos. Número dos, el carácter progresista. Eh, y el tercer, quizá el tercer elemento que podríamos señalar es una apuesta mancomunada entre tres registros. Y ese es el registro de la investigación, es decir, de la ciencia y de la comprensión de comprensión de las relaciones sociales de la manera más fiel posible, eso enlazado con la participación política. Y el tercer elemento es la discusión conceptual, es decir, hay me parece que una posición de izquierda trata de enlazar estos tres elementos: ciencia o conocimiento tanto de la naturaleza como de las relaciones sociales. Número dos, una posición activa y de participación política, que puede ser formal o informal, puede ser un movimiento o puede ser un partido. Eso no está prescrito. Y número tres, una discusión conceptual. Cuando se renuncia a la discusión conceptual, uno pierde la visión, uno pierde la dirección y uno pierde sobre todo los conceptos que son fundamentales para cualquier análisis. Si uno pierde la parte de investigación, entonces pierde un elemento de análisis concreto, un análisis intermedio, que no es filosófico, pero tampoco está en la inmediatez de la política. Y si se renuncia a la participación política, pues se renuncia a la dimensión práctica. Pero de nuevo, si no se median estos tres elementos, entonces una posición de izquierda se convierte o en una caricatura de sí misma o en una posición autoritaria, ¿eh? Y sobre todo es también una posición, la izquierda, en la cual no se le da una jerarquía a estos tres puntos, ¿no? Es decir, la praxis no tiene ningún privilegio sobre la teoría, si podemos hacer esta distinción. ¿Por qué? Porque no se puede hacer nada si no se entienden las cosas. O más bien, siempre que hacemos las cosas las entendemos de cierta manera y hay que entenderlas de otra para hacerlas de otra. Entonces, pensar que es más urgente la praxis que la teoría no tiene ni siquiera sentido plantearlo. Ahora, como yo no sé si sería un punto adicional, pero quizá un corolario de ese tercero, sería la cuestión del método. Eh, Creo que en el siglo XX buena parte de la izquierda, también bajo la sombra de Marx, llegó a la conclusión de que no es posible salirse de la mente de uno mismo y no es posible salirse de los condicionamientos culturales, históricos y de clase. Es decir, estamos todo el tiempo eh, cobijándonos en las políticas de la identidad. Entonces, la identidad es una trampa mortal para la izquierda. La participación política no puede estar basada en mi identidad como mexicano, como hombre o como migrante, o como afrodescendiente, lo que sea, como mujer, como homosexual, como, o sea, todas esas, yo puedo tener mil adscripciones y puedo ser perfectamente ecologista y al mismo tiempo fascista, o puedo ser feminista y puedo estar a favor de la explotación de las aguas del gas, del shale gas, ¿no? Que se llama. No hay una posición política que me exima, o bueno, que me mantenga del lado correcto de la historia y del lado correcto de la justicia, y no solamente eso, sino además en todos los demás sentidos. Entonces, las políticas de la identidad, si por un lado exigen
respeto y están bien. Por el otro lado, sabotean una aspiración de la izquierda y es la universalidad. Les parecerá también profundamente ridículo después de Nietzsche, después de Foucault y Derrida, qué sé yo, apelar a algo así como una universalidad, sobre todo porque parecería ser una especie de Derrida lo llamaría algo así como un significado trascendental o algo que está fuera del juego, pero creo que no es nada de eso. La cuestión de la universalidad tiene que ver justamente con lo que está debajo y más profundo de las luchas identitarias, y es que esto sea para todos y para todas. Este para todos, todas, y lástima que no hay forma de decirlo en neutral, es una aspiración absolutamente de izquierda. Es decir, no se trata aquí de que se salve o que nos salvemos nosotros los hombres, o nosotros los mexicanos y mexicanas, o nosotros los europeos y las europeas. No se trata del nosotros exclusivo, sino del nosotros de la disyunción incluyente. ¿Sí? Es decir, tanto los unos como los otros, el lo inclusivo. Eh, es por eso que la izquierda va de la mano, número uno, de la ley en tanto representante de la universalidad, pero sobre todo y también en tanto busca trascender las fronteras nacionales y de lengua, es fundamentalmente cosmopolita. Es cosmopolita e internacionalista. La derecha, en cambio, pese a la cooperación internacional que pueda hacer o llevar a cabo de facto, no es una posición que de suyo defienda la solidaridad internacional, que de suyo defienda la hermandad entre culturas o la hermandad del nacional con el extranjero, o, para ponerlo en palabras muy levinasianas, de eh, la viuda, el huérfano, pobre, abandonado, extranjero. ¿No? Esta idea de que nadie puede quedar fuera, ni excluido, ni castigado, es una idea absolutamente de izquierda. Ahora, en términos metodológicos, eso significa que si nosotros aceptamos estar condicionados intelectual y conceptualmente por la historia, por la cultura y por la clase, pero al mismo tiempo reclamamos, que esto sea para todos y todas, que esto sea universal, entonces estamos llamados y llamadas a construir un método que nos mantenga alertas de todas las tentaciones que llamaríamos imaginarias e ideológicas. De nuevo, no se trata que podamos mirar el mundo desde fuera, desde ningún lugar, como os he dicho, sino se trata de incluir mi visión y mi punto de vista dentro de mi propio sistema para explicar de dónde viene, hacia dónde va y qué lo justifica. Quizá dentro de los pensadores políticos que han nutrido más a la izquierda, haya muchos hay muchos de ellos que de entrada uno no pensaría de izquierda, y sobre todo personas que parecen apegadas a un método profundamente alienante, vamos a decirlo, y de manera paradójica. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a pensar en Platón, vamos a pensar en Hegel, vamos a pensar en Marx. ¿Qué es lo que tienen en común ellos? Tienen unas formas bastante obtusas, en principio, de argumentar. Uno podría pedirle a Platón que se dejara de estas cosas extrañas como del mundo de las ideas, de las copias, ¿ah? que uno abandonara esta casa obsesiva del sofista y de esta encarnizada lucha para separar al sofista del filósofo. Uno podría pedirle a Spinoza, por ejemplo, que se olvidara de su ridículo more geométrico, es decir, de haber estructurado su ética a partir de
axiomas y después deducciones y corolarios, con sus pruebas, pues. Y uno podría decirle a Marx que dejara la ridiculez del método dialéctico y que nos mostrara, ahora sí, lo que él había visto de la lucha de clases y que había tomado de muchos pensadores y pensadoras, pues sobre todo pensadores, que bueno, son los economistas ingleses y luego son los anarquistas o los socialistas franceses, etcétera. Pero hay algo en estos pensadores, no solamente en ellos, pero particularmente en ellos, y es que esto profundamente molesto, que es la dialéctica, el método geométrico, el método dialéctico, como en Hegel, pues, que también considera Popper, un pensador conservador, que se llama liberal, pero bastante conservador, en el sentido de que le parecen justamente estos, Platón, Hegel y Marx, verdaderos adalides del totalitarismo. Bueno, el asunto es que las buenas intenciones de Popper no alcanzan y estos pensadores a los que aludimos hicieron un esfuerzo monumental por apegarse a lo que en cada momento podía haber sido una ciencia. ¿Sí? La episteme platónica, la Wissenschaft hegeliana o marxista y la ciencia de espinosista. Es decir, todos ellos están convencidos de que la opinión la tenemos todos y todas, y es lo más fácil. Y la opinión siempre es identitaria. Yo por ser mexicano, yo por ser de la UNAM, yo por ser de la UAP, yo por ser mujer, yo por ser... pero el punto es no suspenderme en cuanto a mi lugar de enunciación, sino lanzar mi lugar de enunciación, mi posición o inscribir mi lugar de enunciación, mi posición y mi identidad en un sistema más amplio en el cual ésta adquiera su lugar en vez de convertir en absoluta mi propia posición. Y esto solamente se logra a partir de un razonamiento sistemático. La dialéctica, en el sentido platónico, como ciencia de la división, o la dialéctica en sentido hegeliano marxista, o el método científico more-geométrico de Spinoza, son precisamente métodos desalmados. Son métodos desalmados que no están destinados a salvar nuestro corazón y nuestra humanidad directa, sino antes de ello lanzarla al fuego. Es decir, lanzar al fuego del método nuestros conceptos más queridos, como verdad, como ser humano, Dios, verdad, y solo lo que pueda resistir el fuego del método debe ser salvado. En cambio, me parece que una posición intelectual de derecha es aquella que no se atreve a tocar ni a su Dios, ni a su verdad, ni a su condición de ser humano, y precisamente por eso lo primero que hace es apelar a ellos, para no pensar, para no argumentar y para no decir nada. Es decir, es pecado, o están acabando con la vida, en el caso del aborto, o son unos desviados los homosexuales, unas desviadas las lesbianas. ¿Por qué? Bueno, porque no hay esta valentía de lanzar las cosas al fuego. Y la posición de izquierda, y eso se lo debe a la ilustración, que es el otro punto clave de filiación histórica, es atreverse a prenderle fuego a los ídolos. Y si resisten el fuego, entonces es que valían la pena, y si no, no. Y eso es lo que le da también su carácter riesgoso y destructivo a la izquierda, porque entonces en aras de probar las cosas, de hacer experimentos y de no confiar en lo dado, su violencia y la violencia revolucionaria puede ser a veces devastadora y a veces profundamente nihilista. Pero entonces, y esto ya es una discusión intra-izquierda, creo que la clave está en qué significa negar, qué significa revolucionar, qué significa someter al fuego. Y Marx y particularmente Hegel tendrían mucho que decir al respecto sobre qué significa una negación determinada. Pero ese es un tema que, como decía, ahora espero que esta nada corta aclaración la vean pues con su yogurt favorito
Si no les gusta el yogur, pues no sé, un cereal o su lechita con chocolate, se lo tomen y lo mediten. Y bueno, esto no es un video para poner un comentario ahí en el foro, sino simplemente para los que tengan interés y los que no se hayan dormido en el camino, eh, tengan algo que reflexionar sobre esta pregunta reiterada de ¿qué es la izquierda? Gracias.